A continuación veremos entonces, ya sabemos que las moléculas portadoras de la información hereditaria, ¿sí? Es decir, o sea, la información hereditaria es almacenada en el ADN y a su vez luego es transferida hacia moléculas de ARN para que puedan ser leída esa información. Pero ahora veremos cómo se preserva y se transmite esa información hereditaria hacia las células hijas, ¿sí? Y esto se hace en un proceso denominado replicación del ADN o duplicación del ADN, que como ustedes se acuerdan, esto ocurre durante la fase S del ciclo celular, previo a que la célula se duplique por mitosis, ¿sí? Entonces, todas las células de un organismo tienen la misma información genética. El organismo se parte a partir de un cigoto, ¿sí? De una única célula, y se obtiene más de 250 tipos celulares distintos, ¿sí? En todo el organismo, y todos tienen que recibir exactamente la misma información genética, ¿sí? Que tiene el cigoto. Entonces, la replicación del ADN es un requisito imprescindible para el desarrollo y la diferenciación celular. Y la estructura del ADN da una pista del posible proceso de replicación y cómo ocurre. ¿Cuál es la importancia de la replicación del ADN en medicina o en el área de la salud? Es que la replicación fiel del material genético es esencial para la vida, ¿sí? Errores en la replicación son el origen de las enfermedades hereditarias. Errores en la replicación son causa primarias de cánceres, ¿sí? Cuando ocurren mutaciones somáticas, ¿sí? A lo largo de la vida. Existen patologías por incapacidad de reparar errores cometidos durante la replicación. Y recuerden también que los patógenos, las bacterias, ¿sí? También replican, y entender estos procesos permiten establecer terapias específicas, ¿sí? Muchos antibióticos inhiben la replicación de los microorganismos. Entonces vamos a ver cómo se da el proceso de replicación del ADN y cuáles son sus características fundamentales. La primera característica de la replicación del ADN es que se dice que es semiconservativo. ¿Qué significa que sea semiconservativo? Nosotros partimos de una molécula de ADN, como dijimos, con dos hebras antiparalelas, y cuando se duplica el ADN se va a utilizar cada una de estas hebras como hebra molde, es decir, se van a separar, ¿sí? Se utilizan como molde para sintetizar una nueva hebra por complementariedad, ¿sí? De bases, ¿sí? ¿Qué significa entonces que sea la replicación es semiconservativa? Es que se originan dos moléculas de ADN, cada una de ellas compuesta por una de las hebras originales y por una hebra complementaria nueva, como ustedes pueden ver acá. Y a su vez, si estas moléculas de ADN se vuelven a duplicar, el proceso se vuelve entonces a repetir. También la replicación se dice que es bidireccional. La replicación del ADN se inicia en sitios particulares donde existen señales, ¿sí? De inicio de la duplicación del ADN que se llama orígenes de replicación. A partir de estos orígenes de replicación, entonces las hebras o cadenas de ADN deben de separarse, como ustedes ven acá, para que puedan ser copiadas por complementariedad de base, ¿sí? Se genera, a medida que se separan las hebras, se genera una burbuja de replicación, ¿sí? Que va a avanzar, ¿sí? En ambos sentidos. Es decir, que la replicación avanza de manera bidireccionalmente. ¿Qué significa esto? Que en una burbuja de replicación nosotros vamos a detectar dos horquillas. Esta es una y esta es otra, donde la maquinaria enzimática va a estar en esta región de la horquilla, y lo que va a estar haciendo estas enzimas es, por un lado, ir separando las hebras del ADN y aumentando hacia esta región, ¿sí? Y otras enzimas van a ir copiando las dos hebramoldes, ¿sí? Por complementariedad de bases. ¿Qué significa esto? Que cuando vean una adenina en la hebra molde van a agregar una timina en la nueva hebra y así sucesivamente, ¿sí? Y esta horquilla de replicación va a avanzar hacia esta región, hasta este extremo, mientras que la horquilla opuesta de la misma burbuja de replicación va a avanzar en sentido opuesto, ¿sí?
Y de esta manera se va a ir duplicando, ¿sí?, las dos hebras, ¿sí?, de ADN. Y por eso decimos entonces que la duplicación del ADN es bidireccional. Algo a tener en cuenta es que, como veremos a continuación, ¿sí?, una de las hebras, ¿sí?, en la horquilla, una de las hebras se va a sintetizar de manera continua, mientras que la otra se va a sintetizar de manera discontinua o retrasada. Y ahí entra lo que es la siguiente característica de la duplicación del ADN, que es que la replicación es semidiscontinua, ¿sí?, en el cual recuerden que la adición de nucleótidos siempre se da en dirección 5', 3'. Entonces acá nosotros tenemos esta hebra molde en sentido 5', 3', ¿sí? Y entonces la maquinaria enzimática va a empezar a adicionar nucleótidos por complementariedad de base, ¿sí?, en sentido, generando esta hebra complementaria y antiparalela en sentido 5', 3'. Y a medida que la horquilla avanza hacia esta región, ¿sí?, vamos a ir adicionando en este extremo 3', ¿sí?, 3' OH libre, el siguiente nucleótido. Pero ¿qué sucede con la otra hebra? ¿Sí? Recuerden que la maquinaria enzimática avanza en este sentido, ¿sí?, en la horquilla de replicación. La otra hebra tiene sentido, tenemos acá el extremo 3' y acá el extremo 5'. Por complementariedad de base, se tiene que generar la otra hebra que tiene que ser antiparalela, es decir, en sentido opuesto. De manera que la síntesis de esta hebra tiene que ser en este sentido, ¿sí?, 5', ¿sí?, 3', ¿sí?, y se tienen que ir adicionando en este extremo 3', ¿sí?, los nuevos nucleótidos. Ahora, si la maquinaria enzimática avanza en este sentido, ¿sí?, la manera que se resuelve de poder copiar esta hebra molde es hacerlo de manera discontinua, ¿sí?, en pequeños fragmentos denominados fragmentos de Okazaki. Y de esta manera se van generando dos hebras nuevas, aunque una se llama que es la hebra líder o continua, y esta es la hebra discontinua o retrasada, ¿sí?, porque su síntesis, ¿sí?, va a llevar un poquito más de tiempo de completarse, como veremos, ¿sí?, a continuación. Y obviamente la replicación es en dirección 5', 3', como ya vimos, ¿sí?, en el cual vamos a ver específicamente cómo se da. Esta es nuestra hebra molde, ¿sí?, que se usa para adicionar los nucleótidos por complementariedad de bases. Se genera la hebra nueva, que es antiparalela, de manera que acá estamos adicionando, este es el primer nucleótido, en el extremo 5', que si en el molde hay guanina, se va a adicionar un nucleótido con citosina. El siguiente se agrega, si hay timina, se va a agregar adenina. Y acá hay guanina, se va a agregar citosina, ¿sí? Y en este extremo 3' OH, ¿sí?, donde se agrega el siguiente nucleótido por complementariedad de bases, ¿sí? Y luego de agregar este nucleótido, si acá hay adenina, se agregará en el extremo 3' OH, se agregará entonces timina. Es decir, que la duplicación es un proceso complejo que se basa en la complementariedad de bases y eso asegura entonces que la molécula, la hebra nueva que se genera es complementaria a la hebra molde y de esta manera se puede duplicar exactamente la información genética. Depende de interacciones entre ADN y proteínas. Obviamente va a haber todo un grupo de proteínas que van a estar trabajando en la duplicación del ADN, ¿sí?, como veremos a continuación, que tienen que separar las hebras, que tienen que adicionar los nucleótidos. Está finamente regulado y tiene una gran fidelidad. Entonces, ¿cuáles son las señales que determinan la replicación del ADN? Es los orígenes de replicación, llamados ORIC, donde establecen a partir de dónde se tiene que duplicar el ADN y se tiene que empezar a separar las hebras. En el caso de las moléculas de ADN de eucariotas, existen múltiples orígenes de replicación a lo largo de todo el cromosoma. También hay señales de terminación
Y las enzimas principales que van a estar actuando en este proceso son las ADN polimerasas, primasas, ligasas, helicasas y topoisomerasas, como veremos a continuación. El mecanismo de replicación, ¿cómo se da? Primero tenemos una etapa de iniciación donde se reconocen los orígenes de replicación, se separan las hebras y se posiciona la maquinaria enzimática de replicación. Luego se da el proceso o etapa de elongación, donde se da un crecimiento bidireccional de las horquillas de replicación. La replicación se da de manera semiconservativa, semidiscontinua, y coordinada, como ya vimos. Y luego existe un proceso o etapa de terminación que se reconocen señales de terminación y se desensambla todo el replisoma, es decir, se separan las dos hebras, las dos moléculas de ADN recién sintetizadas, se liberan las enzimas, etc. ¿Cuáles son las enzimas fundamentales encargadas de la adición de nucleótidos durante la duplicación del ADN? Son las ADN polimerasas. La primera enzima descubierta fue en 1957, que fue la ADN polimerasa 1, Esta ADN polimerasa es una enzima que es capaz de adicionar nucleótidos, de ir agregando nucleótidos a la cadena de ADN. Necesita magnesio como cofactor. El ADN actúa como molde y va a agregar nucleótidos por complementariedad de bases. Pero las ADN polimerasas no pueden agregar, para agregar un nucleótido, tienen que tener un extremo 3' libre, donde realizar el enlace fosfodiéster. Es decir, no pueden agregar un nucleótido si no tienen un cebador que ofrezca ese extremo 3' libre. Es por eso entonces que nunca van a poder agregar el primer nucleótido, sino que va a ser otra enzima, que va a tener que agregar los primeros nucleótidos para dar lugar a este extremo 3' libre y a partir de ahí ir adicionando los siguientes nucleótidos por complementariedad de base, y esto lo va a hacer la primasa, como veremos a continuación. Y la elongación ocurre en dirección 5', 3'. Una vez que tiene este extremo 3' libre, la polimerasa va a ir adicionando los nucleótidos por complementariedad de bases y se libera energía, que es la que se utiliza, se utiliza para todo este proceso. La ADN polimerasa, las ADN polimerasa tienen, aparte de su actividad de síntesis y agregado de nucleótidos en sentido 5', 3', tiene una actividad exonucleasa, que es 3', 5', es decir, que son capaces de eliminar nucleótidos en sentido contrario, y esto te da la capacidad de proofreading o corrección de síntesis. ¿Qué significa esto? Que estas enzimas son capaces de ir adicionando nucleótidos en sentido 5', 3', van adicionando acá, cuando detecta que se comete un error, que hay una base mal adicionada, son capaces de volver para atrás, eliminar los nucleótidos hasta llegar al nucleótido mal posicionado, lo eliminan, lo cambian y vuelven nuevamente a sintetizar. Y específicamente la ADN polimerasa 1, aparte de tener esta actividad exonucleasa que tienen todas las polimerasas, que es 3', 5', también tiene actividad exonucleasa 5', 3', es decir, que en el mismo sentido en que son capaces de agregar nucleótidos, esta ADN polimerasa 1 también es capaz de eliminarlos. Y como veremos a continuación, esta actividad le sirve para reemplazar los cebadores. La ADN polimerasa 3 es la ADN polimerasa principal en la replicación del ADN, es la que su papel va a ser adicionar por complementariedad de bases los nucleótidos durante la síntesis de ADN. Es una enzima que es multimérica con varias subunidades que van a ser encargadas entonces de ir adicionando los nucleótidos, una vez que tengan un extremo 3' o H libre, de manera muy fidedigna,
agregando los nucleótidos por complementariedad de base con respecto a la hebra molde. ¿Cuáles son las otras enzimas que juegan un papel fundamental? Es las licasas, que son las encargadas de separar las hebras, ¿sí? Nosotros tenemos que separar las hebras para utilizar las dos hebras separadas del ADN como molde para sintetizar las hebras nuevas y generar dos moléculas de ADN idénticas, ¿sí? Entonces las helicasas van a jugar un papel fundamental, ¿sí? Al separar las hebras a partir de los orígenes de replicación y a medida que se va moviendo la horquilla de replicación. Y la primasa va a ser la enzima, ¿sí? Encargada de la síntesis del cebador. Como bien dijimos, las ADN polimerasas necesitan un extremo 3' OH, ¿sí? De un nucleótido anterior para poder adicionar los nucleótidos de ADN, los desoxirribonucleótidos. Por lo tanto, la primasa, ¿sí? Que la primasa es una ARN polimerasa que lo que va a hacer es, por complementariedad de bases, va a adicionar los primeros nucleótidos, pero son ribonucleótidos, o sea, nucleótidos de ARN. Esta enzima no necesita un nucleótido previo para adicionar, ¿sí? Los ribonucleótidos, así que adiciona, ¿sí? Un pequeño número de nucleótidos dando lugar a un cebador de ARN, que esto da, ¿sí? Deja libre un extremo 3' OH para que luego venga la ADN polimerasa 3, ¿sí? Y siga adicionando todos los nucleótidos de ADN por complementariedad de base, ¿sí? Sobre la hebra, ¿sí? La hebra molde. Entonces, ¿cómo se da el avance de la horquilla de replicación? ¿Sí? Teniendo en cuenta las funciones de todas estas enzimas. Tenemos acá una horquilla de replicación que avanza en este sentido. Entonces, en esta horquilla de replicación se van a unir todas las enzimas involucradas en la replicación del ADN. Vamos a tener primero actuando la licasa, que va a ser la encargada de ir separando las hebras. Luego va a estar, ¿sí? Actuando, ¿sí? La ADN polimerasa 2, ¿sí? Que en este caso funciona como dímero, es decir, que vamos a tener un dímero, ¿sí? Que va a estar sobre las dos, actuando sobre las dos hebras, ¿sí? Y vamos a tener la ADN primasa, que es la que va a estar agregando el cebador de ARN para dejar el extremo 3' OH libre para que la ADN polimerasa pueda agregar nucleótidos. Realizando este loop, generándose este loop, ¿sí? En la hebra de ADN, se permite entonces que una de las hebras una de las hebras nuevas se sintetice de manera continua y la otra hebra se pueda sintetizar en sentido 5', 3', pero en pequeños fragmentos denominados fragmentos, ¿sí? De Okazaki. Y esto hace de que, aunque la síntesis sea en sentido contrario a el movimiento de la horquilla, este bucle justamente lo que permite es que toda la maquinaria enzimática se mueva en este sentido. Entonces, ¿cómo se resuelve la replicación en la hebra retardada, en la cual fue sintetizada en pequeños fragmentos y ahora hay que unirlos? ¿Sí? Nosotros tenemos, luego que avanza la duplicación del ADN, esta es la hebra líder, que se sintetiza de manera continua, pero esta es la hebra retrasada, formada por fragmentos de Okazaki, ¿sí? Que tienen todos estos fragmentos de Okazaki, tiene pequeños cebadores, ¿sí? De ARN, que tienen que ser eliminados, ¿sí? Acá vemos de manera aumentada lo que es un fragmento, y acá entra en juego la ADN polimerasa 1, ¿sí? Que se va a unir a este extremo 3' de este fragmento, va a empezar a adicionar nucleótidos por complementariedad de bases, y cuando se encuentra con el cebador va a utilizar su actividad exonucleasa 5', 3', y va a ir eliminando los ribonucleótidos y en su lugar agregando desoxirribonucleótidos por complementariedad de bases, ¿sí? De esta manera va eliminando los cebadores y va rellenando los espacios
entre los fragmentos, ¿sí?, de Okazaki. Finalmente, ¿sí?, como estamos acá en aumento, vemos que estos dos fragmentos deben ser unidos, ¿sí?, y esto lo hace una ADN ligasa que une los fragmentos para obtener al final, entonces, ¿sí?, dos hebras totalmente continuas. Y para terminar, este proceso de replicación del ADN tiene que ser sumamente exacto, ya que tenemos, cuando la célula se divide, cada una de las células hijas tiene que recibir exactamente la misma información genética. Y esta fidelidad de la replicación del ADN está dada por la actividad exonucleasa 3'5', ¿sí?, de las ADN polimerasas y el requerimiento de cebadores, es decir, que al tener que necesitar estos cebadores para empezar a adicionar nucleótidos, las ADN polimerasas, esto asegura que se inicie la replicación en lugares específicos, ¿sí?, el ADN, es decir, que imposibilita al ADN polimerasa agregar nucleótidos si no hay apareamiento exacto en los nucleótidos previos, ¿sí? E implica la imposibilidad de replicación en sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Nosotros tenemos acá, ¿sí?, la adición de nucleótidos por la ADN polimerasa por complementaria de bases. Por ejemplo, si acá hay una timina, se agrega una adenina, timina, adenina, guanina, se agrega citosina, ¿sí? La siguiente base, agregar el siguiente nucleótido debería de llevar citosina, de acuerdo a la hebra molde, pero si por equivocación se agrega un nucleótido de adenina, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace la polimerasa? Detecta, ¿sí?, ese error y lo que va a hacer es volver hacia atrás eliminando nucleótidos, elimina, ¿sí?, la adenina que fue agregada de manera errónea y se vuelve entonces a agregar el nucleótido, un nucleótido correcto, ¿sí? De esta manera se repara, ¿sí?, durante el proceso de replicación del ADN, se repara entonces los errores que puedan cometer. A pesar de tener esta actividad exonucleasa 3'5', ocurren algunos errores durante la replicación del ADN, pero por suerte la célula tiene sistemas de reparación, ¿sí?, de reparación del ADN, en el cual una vez que termina la replicación del ADN, si se detecta un mismatch, ¿sí?, es decir, un par de bases mal apareado, como en este caso, si esta adenina no se hubiese corregido, entonces queda este mismatch, esta mutación, entonces el sistema de reparación del ADN lo detecta, ¿sí?, y repara este mismatch. Esto asegura con estos dos mecanismos que la información genética, ¿sí?, del ADN es transmitida con alta fidelidad desde una célula a las células hijas, ¿sí? ¿Y qué importancia tiene conocer este proceso? ¿Qué importancia ha tenido desde el punto de vista de la biología molecular y del impacto incluso en las áreas de salud? ¿Sí? El conocer cómo se ocurre la duplicación del ADN. Primeramente es que existen muchos antibióticos que están dirigidos a inhibir el proceso de duplicación del ADN de las bacterias y los microorganismos, ¿sí? Entonces, haber conocido cómo sucede este proceso en bacterias ha permitido desarrollar terapias, ¿sí?, contra dichos organismos. También veremos hacia el final de las clases de que también se utilizan antibióticos que inhiben, por ejemplo, la síntesis proteica. Entonces, es fundamental conocer todos estos procesos para poder diseñar terapias específicas, ¿sí? Pero a su vez, el conocimiento de la duplicación del ADN ha permitido, ¿sí?, el desarrollo de una técnica a nivel de laboratorio conocida como reacción en cadena de la polimerasa, o PCR en sus siglas en inglés, que esta técnica lo que implica es imitar la replicación del ADN, pero dentro de un tubo, es decir, hacer una replicación in vitro del ADN, pero de una región específica del genoma, es decir, yo quiero estudiar determinada región del ADN, yo la puedo entonces duplicar, ¿sí?, millones de veces esa región,
¿sí? Y esto facilita enormemente de luego poder estudiarla, poder analizarla, poder secuenciarla o poder detectar, por ejemplo, presencia de mutaciones en esta región. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca dentro de un tubo, ¿sí? Nuestra muestra de ADN que yo quiero analizar. Colocamos ADN polimerasa, nucleótidos, magnesio, todo lo necesario para que esta duplicación del ADN ocurra, ¿sí? En vez de colocar helicasas, topoisomerasas, etcétera, lo que hacemos es calentamos la muestra, ¿sí? Ese ADN con calor, ¿sí? Le damos calor y este calor a 95 grados, rompemos los puentes de hidrógeno, ¿sí? Que unen ambas hebras de manera de separar, ¿sí? Las dos hebras. Luego, dentro del tubo ya agregamos los cebadores para evitar que agregar entonces una primasa. Para esto implica de que yo tengo que conocer la región que yo quiero amplificar o duplicar cientos de miles de veces. Se agregan estos cebadores dentro del tubo que a cierta temperatura se van a unir a las hebramoldes y luego, ¿sí? Se da una temperatura de más o menos 72 grados, al cual la ADN polimerasa que está dentro del tubo, ¿sí? Entonces va a agregar los nucleótidos a partir de estos cebadores y copiar las dos hebras, ¿sí? De ADN. Nosotros podemos repetir este ciclo de duplicación del ADN 30, 40 veces, ¿sí? Mediante una máquina que se denomina termociclador, que esta máquina lo que permite es programar esos cambios de temperatura, en el cual una vez que se duplica el ADN, yo vuelvo a calentar nuevamente la muestra, separamos las hebras, ¿sí? Los primers se unen, la polimerasa actúa y así sucesivamente. De manera que luego de 30 a 40 ciclos, esta molécula va a estar 2 a la 30 veces representadas en la muestra, obteniendo, ¿sí? Cientos de miles, ¿sí? De moléculas de ADN de la región que yo quiero estudiar. Esto lo podemos hacer gracias a que se descubrió una ADN polimerasa llamada Taq polimerasa, que esta ADN polimerasa es resistente a altas temperaturas, ¿sí? Lo que me permite que cuando yo caliento el ADN para separar sus hebras a 95 grados, esta ADN polimerasa no se desnaturaliza, ¿sí? Esto me permite, mediante la reacción en cadena de la polimerasa que ha revolucionado, ¿sí? La biología molecular, me permite hacer diagnóstico de, por ejemplo, de mutaciones en determinadas regiones del ADN, poder secuenciar porciones del ADN para ver sus secuencias de bases si están alteradas, me permite hacer estudios de identificación de individuos y a su vez me permite detectar la presencia de patógenos, ¿sí? De microorganismos, ya sean bacterias o virus, en una muestra clínica. Basta con que yo diseñe estos cebadores que sean específicos, por ejemplo, por complementariedad de bases para detectar un virus y entonces yo busque amplificar ese virus en la muestra clínica y poderlo entonces detectar con una sensibilidad sumamente alta. Muchas gracias.